días, mis amados. Nuevamente es un gusto saludarle en esta mañana de domingo, en este domingo ya de octubre, ¿verdad? Y bueno, pues el tiempo ha pasado muy rápido y muy lento en medio de toda esta pandemia y todo. Pero bueno, es un gusto saludarle por este medio y quiero animarte a que pasemos un tiempo juntos delante de la palabra, la preciosa palabra de Dios, y que podamos reflexionar acerca de lo que Dios nos muestra en ella, porque en ella está contenida la voluntad de Dios. Pero vamos a orar para comenzar. Amado Espíritu Santo, te doy gracias en este día, por este tiempo y por lo que eres en nuestra vida. Te pido que me ayudes a poder compartir tu palabra a los corazones de mis amados hermanos, y que todo lo que tú quieres tenga lugar, Señor. Bendigo a sus vidas y te pido de tu ayuda y de tu gracia para poder compartir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, hoy estoy comenzando una nueva serie. Si tú no escuchaste la serie pasada, te animo a que la escuches, y si ya la escuchaste, que la vuelvas a escuchar. Están en nuestros canales de YouTube, de Facebook, toda esa parte. Hoy comienzo una nueva serie que se llama El día que todo cambió, basada en Génesis capítulo 3. Y bueno, vamos a ver, de qué se trata. Esta serie la voy a dividir en un antes, en un durante y en un después. Hoy quiero hablarle del antes, va a ver de qué se trata, ¿sí? En el transcurso de la historia nosotros encontramos días donde todo cambió, donde en un día y a partir de ese día todo lo que mucha gente conocía cambió, y vino una serie de cambios muy drásticos que en esto no fueron para algo bueno. Por ejemplo, el 28 de julio de 1914 todo cambió. Ese día inició la Primera Guerra Mundial, que fue algo desastroso para la humanidad. El 1 de septiembre de 1939 vuelve a comenzar ahora la Segunda Guerra Mundial, y bueno, esto es algo tremendo. Más en nuestros tiempos, el 11 de septiembre del 2001 a las 7:46 AM, la historia del mundo, de la aviación mundial cambió por completo, y fuimos testigos de un ataque terrorista de dimensiones que ni siquiera alcanzamos a entender. Y bueno, así como en la historia nosotros tenemos diferentes referencias de lugares y de días donde todo cambió, Dios nos muestra en su palabra el día donde todo cambió para la humanidad. Y cuando me refiero a que todo cambió, me refiero a que no solamente cambió en un lugar, en un país o en un continente, sino la historia de la humanidad cambió ese día, ¿sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a Génesis capítulo 3, donde la Biblia habla de cómo es que el hombre y la mujer fueron tentados, fueron engañados por Satanás, pecaron contra Dios, y trajo una serie de consecuencias desastrosas. Ahora, no es exagerado decir, escúchalo bien, no es exagerado decir que la razón de los problemas de la humanidad de todos los tiempos consiste en el día que el ser humano se separó de Dios, su creador, en el día que rompió su comunión con Dios, y a partir de ese día, ¿sí?, ya nada fue igual, ¿sí? Y es por eso que es muy importante que nosotros podamos entender lo que Dios nos habla en Génesis 3. Ahora, es muy importante, el libro de Génesis registra los comienzos de todo, y en esta porción de la Escritura nos habla de cuáles son las razones de nuestros problemas. Ahora,
La Biblia, ¿verdad?, no habla o no solo o no se refiere de malas noticias, ¿verdad? Yo no vengo en este día a hablarle de malas noticias, pero sí vengo a hablarle de cuál es la razón de nuestros problemas, de toda lo que sucede en la humanidad, para que nosotros podamos saber cuál es la solución, ¿sí? La Biblia nos muestra, y más adelante, en las semanas que viene, yo le voy a hablar el día donde todo volvió a cambiar y volvió al plan original, el día donde el segundo Adán obedeció. En el primer día que todo cambió, Adán y Eva desobedecieron y todo se derrumbó. Pero en el segundo Adán, el día que Cristo murió en la cruz, ese día, cuando Él obedeció y murió en la cruz, fuimos restaurados o somos restaurados a través de la fe al lugar y la posición que Dios quiere. Y esto es algo muy importante y voy a tomar el tiempo para poder hacerlo en las semanas que vienen. Pero hoy quiero enfocarme, como ya les decía, a ver qué es lo que Dios había planeado en el principio, porque Génesis, el principio, nos muestra cuál es lo que Dios había, o qué es lo que Dios había pensado, ¿sí? Hay un sentir en la humanidad, ¿sí? De época en época, el hombre reflexiona y dice, las cosas deberían de ser diferentes, ¿sí? Mucha gente anhela una época de oro de alguna manera, o un paraíso, diciendo, ojalá y pudiéramos volver a ese momento, a ese tiempo donde las cosas eran diferentes. Y hay un deseo en la humanidad, y lo hemos visto en muchos tiempos, épocas, donde el hombre busca restaurar las cosas. Pero lo que sucede en muchas ocasiones es que en lugar de restaurar las cosas, vuelve o de alguna manera quedan peor que como eran antes, ¿sí? Y esto es algo que tiene que cambiar, ¿sí? Cada generación vemos que busca cambiar las cosas y, como ya les decía, lo dejan peor, ¿sí? Yo quiero hablarte acerca de un antes, durante y después de Génesis 3. Hoy me voy a enfocar en el antes para que podamos ver, y las semanas que vienen en el durante y en el después. Génesis capítulo 1, verso número 1, el primer versículo de la Biblia. La Biblia, en el primer libro del primer versículo, nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros normalmente, cuando tú te equivocas o cuando nos equivocamos, lo que tenemos que hacer es volver a regresar a todo el proceso para poder ver dónde nos equivocamos. Y estamos regresando en la palabra al principio, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Nos habla que antes de todo Dios existía, porque Él es el principio y Él es el fin. La palabra nos habla que Él es el alfa y Él es la omega. Entonces esto es algo muy importante, porque antes de todo Dios era. Cuando todo termine, Dios sigue siendo. Entonces, y la Biblia nos muestra que Él es el que creó todo. La palabra nos muestra que en 6 días Él creó todo lo que nosotros vemos y conocemos: el cielo, la tierra, las plantas, los animales, y en el 6º día crea al hombre y la mujer, ¿verdad? En 6 días crea todo, y en el 7º día Él descansa y contempla todo lo que Él había creado. Y la Biblia nos muestra una frase que es muy significativa, porque en 6 ocasiones dice la Biblia: y vio Dios que era bueno todo lo que Él había creado. Un Dios bueno ve que todo lo que Él había creado era bueno. Y luego nosotros vemos en el capítulo 1, verso número 31,
que dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, ¿sí? Entonces aquí la palabra nos habla de que todo lo que él había hecho era ideal, era perfecto. Dios es perfecto. Yo creo que usted cree que Dios es perfecto. La palabra nos muestra que Dios es perfecto, sin ningún defecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede un Dios perfecto crear algo imperfecto? La respuesta es: no puede. Porque Dios, que es perfecto, que no comete errores, que no comete ninguna equivocación, creó un mundo perfecto. Creó al hombre y la mujer de una manera completa, perfecta, sin ningún defecto. Y la Biblia nos muestra en Génesis 1, que es lo que estoy queriendo hablarle de Génesis 1 y 2, la Biblia nos muestra que Dios coloca al hombre y la mujer en un huerto. La palabra huerto significa jardín o un paraíso. Y yo creo que por eso es que a todos nosotros nos gusta, ¿verdad?, esos lugares, esos paisajes donde tú puedes ver algo tan bonito. El día de hoy, mientras estaba caminando, vi uno de los amaneceres más perfectos que he visto, yo creo, en mucho tiempo. El sol estaba así rojo y entre las nubes. Digo, qué increíble es, ¿sí? Y Dios pone al hombre en un lugar donde era ideal, donde había un jardín, donde había un río, y ese lugar era un lugar ideal, ¿sí? Y la Biblia nos muestra que en ese lugar, una vez que crea al hombre, ¿verdad?, lo primero que Dios hace es que Dios lo bendice. Ese huerto era un lugar de bendición. Y lo que Dios hace es que bendice, dice la Escritura, y bendijo Dios al hombre y a la mujer, y les dijo que lo que tenían que hacer. Qué tremendo es. La Biblia nos habla que ese huerto era un lugar de comunión. La palabra nos muestra que cada día Dios, mientras se paseaba por el huerto, tenían comunión con Él, hablaban con Él, conocían a su Creador, tenían un entendimiento de quién era Él. Imagínese ese lugar tan ideal. Era un lugar de provisión. Si usted ve y lee Génesis 1, yo quiero animarle a que lea Génesis 1 y 2, y podrá darse cuenta que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice la Escritura que le dio de todo la planta, de todo árbol, de todo animal, de todo lo que ahí había. Tenía un lugar de provisión increíble. Todas sus necesidades estaban cubiertas. Ese lugar era también un lugar de identidad, porque cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, la Biblia dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Imagínese esto, mi amado. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Qué tremenda bendición y qué tremenda responsabilidad. Ese huerto, en el huerto del Edén, en ese lugar, Dios le dio propósito. La Biblia nos dice que Dios le dijo al hombre que labrara y guardara, que cuidara ese huerto. En otras palabras, el hombre tenía un propósito, tenía un trabajo, tenía algo que hacer que era muy importante, cuidar de ese huerto, incluyendo a la familia que Dios le había dado. Era un lugar donde él podía ejercer esa autoridad, porque la Biblia dice que una vez que los bendijo, la Biblia dice que le dio autoridad. Le dijo que se enseñoreara, que juzgara ese lugar. Y así es, Dios colocó al hombre en un lugar de autoridad, lo coloca en un lugar de descanso. Yo creo nosotros, la mayoría de personas, nada más ver un área verde, un jardín, un área donde hay agua, paisajes, descansamos.
Y así la Escritura nos muestra que Dios colocó al hombre en ese lugar, en ese huerto. La Biblia dice que 6 días creó todo y el séptimo día descansó. Yo quiero preguntarte, ¿qué crees que habrían hecho Adán y Eva? Yo creo que estaban haciendo lo mismo que nuestro Dios. Estaban descansando, contemplando todo lo que Dios había hecho, gozándose con su Creador y teniendo comunión con Él. Y la Biblia dice que el séptimo día Dios lo santificó. En otras palabras, la palabra santificó significa que lo apartó. ¿Para qué? Para que tuviéramos un descanso delante de su presencia. Si nosotros si entendiéramos cuán importante es esto, cuando la Biblia habla de descanso, está hablando de estar en la presencia de Dios, de estar en ese lugar donde somos edificados. Ahora, algo muy importante, mi amado, todo esto viene a nuestras vidas cuando venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, ese segundo Adán, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón, somos perdonados y vueltos a colocar en ese lugar de bendición. Y ahora, por lo que Cristo hizo, podemos entrar a la presencia de Dios. Y cada vez que nosotros estamos en oración, en adoración, estamos en su palabra, estamos delante de la presencia de nuestro amado Espíritu Santo, es como si volviéramos a entrar a ese huerto del Edén. Yo creo que el cielo es algo tremendo y el huerto del Edén era como una parte de eso que era de lo que es el cielo, ¿sí? La Biblia nos dice en Génesis 2, ¿sí? Hemos estado viendo Génesis 1, vamos a ir un poco viendo Génesis 2. Yo estoy pasando nada más, hay muchos detalles y cosas bien importantes que ver en ellos, en estos 3 capítulos, en toda la palabra, pero al inicio de esto, en Génesis 2, verso 4, nos dice lo siguiente: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En Génesis capítulo 2 vemos que Dios se enfoca en su palabra en el hombre y en la mujer. Y vemos cómo la Biblia dice que desde la costilla del hombre, ¿verdad?, crea la mujer. La Biblia nos dice que no es bueno, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esa ayuda él la encontró en su esposa, ¿sí? Y es cuán importante es, porque Dios creó al hombre no para estar solo, no para estar aislado, sino para tener también relación con otros, para poder tener comunión, para poder socializar con otras personas. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, toda la palabra se basa en nuestro amor por Dios y en nuestro amor por el prójimo, ¿sí? Entonces Dios coloca al hombre en ese lugar. Dios, la Biblia habla que Él planta un huerto y los pone en ese lugar, como ya le decía, en ese lugar de bendición, de provisión. La Biblia nos muestra que Dios le da trabajo al hombre, porque el trabajo es una bendición. Muchos piensan que es una maldición, pero es una bendición. Y le pone para cuidar, cultivar, guardar el huerto y alimentarse de él. Sí, era una manera como iba a suplir sus necesidades. Y la Biblia nos muestra en Génesis capítulo 2, verso número 9, nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
Yo me imagino, mi amado, aquí como de esos mangos, de esos grandes, donde usted agarra un cuchillo y están jugosos y tan sabrosos. Imagínese algo así. Dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, y dice, y también el árbol de vida. Fíjese bien, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. La Biblia habla acerca de dos árboles: el árbol de vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dios le dice al hombre: de todo árbol tú puedes comer en el huerto del Edén, de todo lo que tú quieras puedes comer, pero solamente de uno tú no puedes comer. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces todos los días el hombre podía alimentarse de ese árbol de vida, todos los días podía tener esto, pero no podía comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. En otras palabras, había muchas muy buenas opciones y había una sola opción equivocada o que no debía de ser, prohibida, y era este árbol. Ahora nosotros en nuestro tiempo encontramos que hay muchas malas opciones y muy pocas buenas. En el huerto era al revés. Había muchas, pero muchas opciones muy buenas y solo una equivocada. Y Dios le advierte acerca de esto. Y de esta manera Dios iba a probar su obediencia, la obediencia del hombre. Y bueno, esto es algo muy importante porque la Biblia nos muestra que la obediencia es algo muy importante en su reino. Si el reino de Dios ha venido a nuestras vidas, la obediencia es algo que va a ser una característica en nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a saber que tenemos que obedecer porque Él es el Rey de Reyes, no nosotros, ¿sí? Y esto es algo importante. En otras palabras, lo que yo le estoy describiendo a muy, pero muy grandes rasgos es un mundo ideal, un mundo perfecto. Tal era este lugar que aún había, la Biblia habla de un río. Léalo usted en Génesis 1 y 2, de un río que fluía de su trono. Y luego este río tenía 4 brazos y se extendía por todo el huerto. Imagínense esto, ¿sí? Y yo creo que hay un río que fluye de su trono, un río de bendición, un río de provisión, un río donde nos muestra su identidad y todo esto. Y todo esto es algo que Dios planeó para el hombre. ¿Se imagina todo esto? Era un lugar ideal, donde había belleza, donde había provisión y principalmente había comunión con Dios. Ahora, en todo esto, yo le estoy describiendo cómo eran las cosas antes. Cómo Dios había diseñado un paraíso, un lugar perfecto, un lugar ideal. Ahora, tal vez usted se preguntará, ¿por qué hablar de un antes si todo cambió y se corrompió y el día que el hombre cayó y desobedeció? Tal vez usted diga o pueda preguntarse, pero todo eso estaba muy bien, pero ahora las cosas son tan diferentes, ahora las cosas son tan tremendas. La verdad es que hay muchas cosas que están, digo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? ¿Sí? Y la respuesta a esta pregunta es que es muy importante, escúcheme bien, es muy importante que nosotros podamos ver cuál es el plan original de Dios, para que nosotros podamos volvernos al comienzo, al principio.
¿Por qué Dios puso en su palabra Génesis 1, 2 y luego el 3? Porque Dios quería que nosotros pudiéramos saber cómo es el plan que Dios diseñó para el hombre. Y mi amado, si nosotros nos arrepentimos, la palabra arrepentirse es volverse. Si nos volvemos a Dios, Él nos perdona, Él nos limpia y Él nos rescata. También es muy importante que nosotros podamos ver esto, para que nosotros podamos saber y tener bien claro que el pecado trae consecuencias, que la desobediencia trae consecuencias en nuestras vidas. Y todavía no entro a Génesis 3, porque en Génesis 3 nosotros vemos que fueron las consecuencias de la desobediencia del hombre y la mujer, fueron desastrosas, no solamente para ellos, sino para sus generaciones hasta nuestros días. Pero Dios nos muestra esto para que nosotros podamos ver que Dios ha planeado algo diferente para cada uno de nosotros. La Biblia nos muestra que el pecado trajo muerte, separación, destrucción, escasez, tantas cosas. Pero también la palabra nos muestra cómo es que el hombre puede recuperar lo que perdió. Y la manera de recuperar lo que perdió es volviendo al camino de vida, volviendo a ese árbol de vida. Le vuelvo a decir, había dos árboles. Dios le dijo, un árbol de vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron, fueron engañados, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y las consecuencias fueron desastrosas. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, somos perdonados, comemos del árbol de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy ese camino, yo soy esa verdad que va a traer vida a sus vidas. Entonces esto es algo muy importante que nosotros necesitamos considerar. Yo quiero leer para terminar Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. Solamente voy a leer esto y luego las semanas que vienen vamos a entrar en esto y vamos a ver esto. Génesis 3, verso 1, del 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán semejantes, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todo esto vino, la serpiente, que es una figura de Satanás, Satanás viene a engañar al hombre y la mujer. ¿Para qué? Para separarlos de Dios. Satanás buscaba unos siervos esclavos y cuando el hombre y la mujer pecan, fueron separados de Dios. Y todo esto vino a ser vinieron a suceder una de consecuencias desastrosas. Y todo esto la Biblia nos lo muestra para que nosotros podamos ver cuán importante es que nosotros podamos volvernos a Él. Cuán importante es que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios y alinearnos a Él.
y podamos volver a colocarnos en ese lugar de bendición, en ese lugar de provisión, en ese lugar de autoridad, de identidad, de todo lo que ya le mencioné. Todo esto es lo que Dios ha preparado. Hay un huerto que Dios ha preparado, un paraíso que Dios ha preparado, que Él quiere volvernos a ese lugar. Pero es muy importante que nosotros podamos volvernos a Él. Vamos a orar para terminar esta primera parte. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en este día, por este tiempo, por todo lo que eres en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, gracias por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo eran las cosas antes de la caída del hombre y cómo es que tú quieres volvernos al plan original, al plan que tú diseñaste, ese plan perfecto. Señor, ayúdanos a volvernos a ese lugar. Ayúdanos a volvernos a volver y comer del árbol de vida que es en Jesús, que es en Cristo Jesús. Señor, ven Espíritu Santo a nuestras vidas. Señor, entendemos que el pecado trae destrucción, muerte, separación. Señor, ayúdanos, amado Espíritu de Dios, a venir delante de ti con todo nuestro corazón. Señor, te doy gracias por este día y por este tiempo. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis amados, la próxima semana vamos a entrar en Génesis 3 y vamos a ver cómo podemos evitar que el enemigo nos robe la bendición que Dios quiere darnos, ¿sí? Quiero animarte a que, te recuerdo, estamos teniendo nuestras reuniones presenciales. Te animo a que vengas con nosotros y podamos gozarnos, tener este tiempo de comunión con todas las medidas de seguridad. Te animamos a que vengas y bueno, te animamos también a que honres al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Te animo a que, ya sabes, ahí está en el video la manera como tú puedes hacerlo. Te animo a que lo hagas. Y bueno, pues queremos verte. Les enviamos un fuerte abrazo y ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga. Muchas gracias.